El Espíritu Santo dijo dentro del hermano Heber. El profeta de Dios representa a Dios. El profeta de Dios representa a Dios. La palabra de Dios debe llevar autoridad y poder. Esto es lo que el Padre Celestial, el 29 de agosto de 2025, le dijo al hermano Heber. Eso se refiere a que el hermano Heber es un profeta de Dios, y al hablar debe llevar autoridad y poder. Porque hablar es representar a Dios. Cuando el profeta de Dios habla, ¿acaso no representa a Dios? Representa a Dios. Al principio se habló de que Moisés era profeta. Dios le dijo a Moisés, te he constituido como Dios. Así lo dice Dios en el Éxodo. Te he puesto ante Faraón y a Aarón, y ante los israelitas como Dios. Es decir, Moisés representaba a Dios. Entonces, al constituir a Moisés como Dios ante Faraón, ver a Moisés era ver a Dios. Faraón, al ver a Moisés, veía a Dios. Es decir, el profeta de Dios habla en representación de Dios. Por lo tanto, cuando el profeta de Dios habla, debe hacerlo con autoridad y poder. El hermano Heber recuerda que no hace mucho, un grupo de policías le preguntó a Heber, y también los líderes correspondientes le preguntaron a Heber, ¿por qué predicas el nombre de Dios y de Cristo? El hermano Heber habló como Dios mismo, sin ningún temor. Al contrario, dijo, es para que no perezcáis. Que les hablo del Señor Jesús. En ese momento, la hermana Zawan escuchó y se dio cuenta de que no era un hombre quien hablaba, sino que Dios el Padre hablaba a través del hermano Heber. Cada vez que decía algo, nadie ante el hermano Heber podía mantenerse en pie. Incluso queriendo hacer el mal en sus corazones, no podían sostenerse. Al final, solo pudieron decir, dejemos su lugar. Cuando Dios habla, el profeta de Dios representa a Dios. Al hablar, debe vencer al enemigo, y sus palabras deben vencer a los enemigos de Dios, para que Dios sea glorificado. Así es como, siendo profeta de Dios, se debe hablar. El Espíritu Santo continuó diciendo, cuando el profeta de Dios proclama, debe hacerlo con autoridad y poder, para que la palabra de Dios no sea menospreciada. Si al transmitir la palabra de Dios, sentimos que se respeta demasiado a la otra parte, respetando demasiado al hombre, entonces esta persona, al respetar a la otra parte, más que a Dios, hace que las palabras que dice, lleven a menospreciar la palabra de Dios, y a que Dios sea menospreciado. Pero si una persona, al hablar, no respeta a nadie en absoluto, sino solo para respetar a Dios, y transmite fielmente la palabra de Dios, entonces esta persona, a los ojos de Dios, agrada a Dios, tal como en aquel tiempo el apóstol Pedro, y un grupo de apóstoles, fueron encarcelados por los fariseos, y por aquellos judíos en la prisión. Después, un ángel les abrió la cárcel, y fueron al templo a predicar el evangelio. Luego, fueron llevados nuevamente ante el concilio. El sumo sacerdote de entonces y los oficiales le preguntaron a Pedro, y les dijeron, ¿no les ordenamos estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús el Nazareno? ¿Qué decir? ¿Ni en su nombre predicar algo? ¿Por qué vosotros no nos obedecéis? En aquel entonces dijeron eso, pero Pedro se levantó y les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es lo correcto. Lo que Dios nos ha mandado, no podemos dejar de decirlo. Lo que Dios nos ha enseñado, no podemos dejar de hablarlo. En cuanto a las palabras de Pedro, eran como las de un profeta de Dios. Él dijo, respetar a Dios más que a los hombres. Es lo correcto. Obedecer a Dios más que a los hombres. Es lo correcto. Y si nosotros hacemos así, transmitiendo valientemente la palabra de Dios, entonces esa persona es bendecida por Dios, y es usada por Dios. Pero, si una persona respeta al hombre más que a Dios, entonces esa persona tendrá un ay. Hubo una vez un profeta que respetó al hombre más que a Dios. Las palabras que Dios mandó, él no las escuchó. Así que Dios envió un león, que lo mató, impidiendo que fuera sepultado en el sepulcro de sus antepasados. Este suceso está registrado en el libro de los Reyes. Es para decirle a la gente que el hombre debe respetar a Dios, hablar con autoridad, sin tener en cuenta a nadie más, solo respetando a Dios, porque habla en representación de Dios. Que la gloria sea al Padre y al Señor. Amén.